Ya. Aquí estamos, ¿no? A ver, ¿resolvieron? Este problema es del libro. Está como problema propuesto. Tiene respuesta porque es un número impar. Ese ya me he dicho que es la ventaja, ¿no? Entonces yo le he escogido este problema porque tiene respuesta y a resolver ha coincidido, ¿no? A ver, un objeto que se mueve con aceleración uniforme. Entonces aquí, importante que tiene aceleración. Listo, remarcamos. Tiene una velocidad de 12 metros, 12 centímetros sobre segundo en dirección X, ¿no? En dirección X, ¿ya? X positiva, cuando su coordenada X es 3 centímetros. Entonces aquí vamos a poner esto, tal como está ¿no? En física a veces es importante poner los ceros. Listo, listo, así está. En una posición X positiva está con 3 metros a 3 centímetros con una velocidad de 12 centímetros sobre segundo. Bien. Si su coordenada X 2 segundos después es menos 5,00 centímetros. ¿Cuál es su aceleración? Entonces, aquí hay dos cosas que va a pasar, ¿no? Hay una posición inicial y una posición final. ¿Cuál sería la posición inicial? Aquí estaría, ¿no? Posición inicial, ¿no? Posición final. Final, listo. Y tenemos tiempo 2 segundos, ¿no? 2 segundos. Bien. Entonces yo voy a escoger mi, mi fórmula adecuada. O ya la han elegido, me dictan cuál es la fórmula adecuada. A ver, yo voy a escribir la fórmula, ustedes me dicen qué número es. A ver, esta fórmula voy a utilizar. Tiene que tener posición final, posición inicial y tiene que tener tiempo. Y necesito calcular aceleración. Este va a ser velocidad inicial, ¿no? 12 centímetros sobre segundo. Listo. Entonces, ve, elegí esta fórmula y me dicen qué número es. A ver, posición final es a la posición inicial más velocidad inicial, tiempo, más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, ¿no? Esta es la fórmula que me va a servir. Tiene todas las características. Tiene posición final, posición inicial, tiene velocidad inicial, que es 12 centímetros por segundo, tiene tiempo y necesitamos aceleración, ¿no? Entonces, ya hemos identificado la posición final y la posición inicial. Tenemos velocidad inicial. Entonces, solamente nos queda es reemplazarlo. Tenemos posición final, menos 5 centímetros, menos 5 centímetros, listo. Posición inicial, 3 centímetros, perfecto, más eh, más velocidad inicial 12 centímetros sobre segundo. Tiempo 2 segundos, 2
segundos. Listo. Más un medio constante. Aceleración. Aceleración necesitamos. Entonces, incógnita, ¿no? Aceleración. Tiempo al cuadrado, 2 segundos al cuadrado. Listo. Y despejamos aceleración, ¿no? ¿Ya? A ver, ¿cómo despejamos? A ver, un medio. Un medio con este 2. No, este es 4 segundos al cuadrado, ¿no? Entonces va a ser 2, ¿no? Entonces va a quedar así, a ver. Haremos álgebra. Menos 5 centímetros igual a 3 centímetros más. ¿Cuánto sería esto? Simplificando o multiplicando 24. No. Más 24, más 12, ¿no? Más 12, más 24 centímetros, ¿no? De aquí, más 24 centímetros más. ¿Cuánto sería esto? 2 aceleración por, este es 2 elevado al cuadrado es 4, 4 entre 2, 2, ¿no? Aceleración, entonces segundo al cuadrado, ¿no? Segundo al, perfecto. Todos con centímetros a un lado, entonces serían, a ver, este miembro, menos 5 centímetros, menos 3 centímetros, menos 24 centímetros, va a ser igual a 2 aceleración segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, menos 5 menos 3 menos 24 serían 8, 32. 32 menos, pero menos 32. Menos 32 centímetros igual a 2 aceleración x segundo al cuadrado. Listo. Despejamos aceleración. Va a ser entonces, aquí este miembro, entonces va a ser negativo. Menos 32 sobre 2 centímetros y segundo al cuadrado, despejado. Metemos a la calculadora, menos 32 entre 2, 16, ¿no? 16 por 2, 32, 16 centímetros sobre segundo al cuadrado. Listo. Así es. Si un poco de álgebra, sale, ¿no? Y esta es la respuesta del libro. Entonces, eso me ha convenido, pues lo he escogido. Entre los ejercicios que están en la práctica, todos tienen respuesta, ¿no? Es así que aquí trabajando. ¿Ya? Bien. No me han dicho qué número de fórmula es este que es remarcado. Posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Qué número de fórmula será? 2.16. 2.16. Exacto. Entonces, así van a poner sus prácticas. 2.16, así. Para decir qué fórmula me está sirviendo para resolver el problema. ¿Ya? Si no más eso. Ahora al siguiente. Va al siguiente. A ver este. A ver, leemos. Una partícula se mueve a lo largo del libro. Una partícula se mueve a lo largo del eje X de acuerdo a la ecuación. Este X es trayectoria, ¿no? Está en función de tiempo. Donde X está en metros y T en segundos. En T 5 segundos se encuentra su aceleración. Entonces, ¿qué hay que hacer para encontrar la aceleración? Tenemos aquí la trayectoria, ¿no? Si derivamos por primera vez, ¿qué encontramos? La velocidad.
Si derivamos otra vez, ¿qué encontramos? La aceleración. Listo, eso nomás es, ¿no? Eso hay que ir calculando. ¿Ya? Entonces, la primera derivada va a ser, eh, la velocidad, ¿no? Y la segunda va a ser la aceleración, ¿no? A ver, entonces, pero lo que hay que escribir es esta cosa, ¿no? A ver, esta ecuación está en función de tiempo. Sí está, ¿no? Esta trayectoria está en función de tiempo. Yo voy a derivar con respecto de t y voy a encontrar la velocidad. Voy a encontrar la velocidad, ¿cómo? La velocidad en x, pero ahora va a estar en función de tiempo también. Va a ser la derivada de la trayectoria, ¿no? Con respecto de tiempo. Listo. La derivada de 5 es que una constante va a ser 0. Menos la derivada de 3, de este tipo de términos. Hemos dicho que la regla es el 3 se queda constante y el t se anula, ¿no? Esas son las reglas de derivación. Menos 3 menos. Cuando hay un polinomio, bajamos el coeficiente y baja el grado, ¿no? En 1. 2 menos 1, 1. Listo. Esa sería la primera derivada, que sería la velocidad en x. Queremos la segunda. Eso nos va a arrojar la aceleración. Entonces, derivamos otra vez aquí. Entonces, derivamos una vez más. Vas a encontrar la aceleración. Va a encontrar aceleración, pero ahora también en función de t. Va a ser la derivada de la velocidad con respecto de tiempo. ¿Listo? Eso va a ser. Otra vez aquí, la derivada de menos 3, 0. De ese término va a ser entonces menos 2 se va a quedar constante, t va a desaparecer, entonces aquí va a ser menos 2. Ya queda constante, ¿no? Ya no hay t, entonces se queda constante. Se queda constante. Bien, entonces la aceleración, ¿no? Aceleración en función de tiempo es menos 2. Entonces, evaluando, nos piden en t igual a 5 segundos. En 5 segundos va a ser aceleración. En 5 segundos va a ser menos 2, ¿no? Menos constante. Constante. Entonces, si hacemos una gráfica, ¿no? Aceleración, tiempo, aceleración, tiempo, entonces es una línea recta nomás. Y han hecho funciones han profundizado en cálculo, funciones, en ellas en funciones, porque para hablar de límites tienen que hablar de funciones, ¿no? Para hablar de derivadas tienen que hablar de funciones, por eso todo el tiempo están hablando de funciones, sí. ¿Han hecho funciones? Les pregunto, en cálculo. ¿Hicieron? Así, funciones así, ¿no? Como un capítulo. ¿Hicieron? Ingeniero, ¿Hicieron? estamos terminando el tema ya de funciones. Ya, Y que ¿conocen la función constante? La función constante. No, ¿Conocen? no lo conocemos. A ver, ¿cómo se la función constante? A ver, aquí me van a dictar ustedes. A ver, función constante, que saber si es una idea. Constante. Ya, ¿cómo sería la función constante? A ver, así. A ver, mi sistema de coordenadas. A ver. No importa. Ya está. Aquí va a ser, digamos,
El conjunto A le voy a poner punto B. Pero ustedes van a trabajar en los reales nomás, han de trabajar. ¿Cómo es la función constante? ¿No? Para todo X en A, ¿no? F de X es igual a K. Este K es constante. Es un número. Constante quiere decir que es un número. Es para todo X aquí, entonces aquí la función constante es una recta nomás. Sí. Este es el K. Este es el constante. K es constante. Cualquier número que le demos al X, siempre nos va a arrojar el número nomás. Entonces su grafiquita va a ser así recta nomás. Sí. Es la función constante. Para todo X. Entonces, aquí hagan un X1, su imagen K. Hagas un X2, K nomás arroja. Hagas un X3, su imagen K. Esa es la constante. Es una constante nos están dando y es su grafiquita. Es la función constante. Al decir que en una gráfica aquí, aceleración, tiempo, ¿cómo sería más o menos su interpretación? A ver, aquí brevemente. Sería así. Esto aquí graficar, obviamente, ¿no? Aceleración aquí. En la gráfica, aceleración aquí. Aceleración, tiempo, ¿no? La aceleración, entonces, aquí va a ser -2. Entonces, este va a ser. En cada instante, su aceleración -2, ¿no? En 5 segundos va a ser -2. En 6 segundos, -2, ¿no? Así, la aceleración se ha convertido constante, esa es su interpretación. ¿Ya? Entonces hay que ir un poco, ¿no?, imaginándose a las funciones también, es importante. Sabemos las gráficas de tiempo, desplazamiento, tiempo, velocidad, tiempo, aceleración. Podéis interpretar. Tanto la velocidad como la aceleración son pendientes, eso hemos visto. Y la pendiente, ¿qué es la pendiente? Nos ayuda a calcular la derivada. ¿Qué es la derivada? La derivada es la pendiente de una recta tangente que pasa por un punto. Eso no es eso. ¿Ya? Entonces es lo importante. Y eso va a ser todo el tiempo. Cálculo 2, cálculo 3, variable compleja. Siempre van a manejar funciones, derivadas, todo eso, ¿no? Ya que saber muy importante. Vamos al siguiente. Ya. Ya, antes de ir a este problema, hay dos ejercicios que hemos dejado pendiente, pero están en los PDFs, están transcritos los problemas porque son del libro. Esos hay que analizar también, ¿no? Nos hemos quedado en un inciso A, tienen que analizar el inciso B y después de un motociclista que le encuentra a un móvil. Eso también tienen que analizar porque ese tipo de problemas nos van a ayudar a resolver la práctica, ¿ya? No lo van a perder de vista ese ejercicio, no lo van a perder de vista. Hay que estudiarlo, ¿no? Entonces, veamos entonces aquí. A ver, un objeto se mueve a lo largo del eje X, de acuerdo con la ecuación, aquí otra ecuación X, ¿no? 3t cuadrado más 2t más 3, ¿no? En metros. Es la ecuación de la trayectoria, donde t está en segundos, determinar, dice, la rapidez promedio entre t y t 3 segundos, t 2 segundos y t 3 segundos, rapidez promedio. Entonces ustedes tienen que, como ya tienen los PDFs, entonces tienen que buscar rapidez promedio, entonces ya directamente, ¿no? Tienen que encontrar, a ver, ya saben cuál es la fórmula de rapidez promedio para calcular este tipo de problemas, entonces, a ver, rapidez promedio, entonces ustedes tienen
Hay una velocidad promedio y rapidez promedio, ¿no? Entonces, tienen que ir los PDF. Entonces, así era, esta era, velocidad promedio era así. ¿No ve? Velocidad promedio. ¿Y aquí viene después? Velocidad instantánea. La velocidad instantánea era esta, ¿no? La rapidez promedio, ¿qué hacemos? Sacamos su módulo de estos, ¿no? Su módulo. Y rapidez es siempre positivo, ¿no? Porque está en función de distancia. Entonces aquí anoto siempre, recuerden, busco mis PDFs, anoto la fórmula, ¿no? Rapidez promedio es, así era, ¿no? Y este era distancia sobre delta T. Este era, entonces hay que buscar los PDFs. Este es velocidad promedio que estoy marcando, este es velocidad promedio, velocidad instantánea, ¿no? Entonces, entonces tenemos un concepto también de rapidez promedio, ¿no? Entonces, esta era su notación. Rapidez promedio era distancia sobre delta T. Cuando van a en la misma dirección, ese se confunde con velocidad promedio, ¿no? Porque delta X se convierte en D. Ese era. Y entonces necesitamos distancia y necesitamos delta T. La rapidez promedio entre tiempo 2 segundos y 3 segundos. Entonces busco mi distancia, ¿no? Entonces, para calcular distancia, ¿qué necesito? Necesito las posiciones, ¿no? Calculo la distancia y si sale negativo le saco el módulo. Ese era. Entonces, si T es 2 segundos, ¿qué voy a encontrar? 2, aquí, Ya, si T es 2 segundos, ¿qué voy a encontrar? ¿Posición final o posición inicial? Posición inicial, ¿no? Entonces voy a evaluar en mi trayectoria, en mi ecuación, calculo la posición inicial. Entonces va a ser, en vez de T voy a poner 2 y le voy a calcular. Entonces aquí 3, 2 al cuadrado, ¿no? Más 2 por 2 más 3. Listo, ¿no? Y esto va a ser, ¿cuánto sería esto? A ver, a ojo de buen cubero, 4, 12, 16, 19, ¿no? 19 metros, estamos en metros, listo. Esa va a ser la posición inicial. Para la posición final, 3 segundos. Entonces vamos a poner x de 3, entonces 3 al cuadrado, más 2 por 3, estoy poniendo en la ecuación, más 3, listo. ¿Cuánto nos da esto? A ver, 9 por 3, 27. 27 más 3, 30. 30 más 6, 36 metros. Distancia, ¿cuánto va a ser? Posición final, que es 36, menos posición inicial, que es 19. Y esto es 36 menos 19, 17. Si era negativo, le sacaba el módulo, ¿no? Ese es 17 metros. Ya tengo la distancia. Delta T, ¿cuánto sería? Delta T. Tiempo final menos tiempo inicial. Tiempo final, 3 segundos. 3 segundos. ¿No? Tiempo inicial, 2. Y este es 1 segundo. Entonces metemos a la fórmula. Rapidez promedio va a ser entonces 36
sobre 1. ¿No? Metros y este segundos. Entonces va a ser 36 metros sobre segundo. ¿No? Siempre positivo. Rapidez. Siempre positivo. Porque está en función de distancia. Y la distancia siempre es positivo y el tiempo también es positivo. Entonces, ¿no? Bien, vamos al segundo. Hay que ir buscando en los PDFs los conceptos. B. La rapidez promedio. No, la rapidez instantánea. En T 2 segundos y T 3 segundos. Entonces, para encontrar la rapidez instantánea, ¿qué voy a hallar? A ver. ¿Cómo hallo la rapidez instantánea? Tengo la velocidad instantánea. ¿Cómo calculo la velocidad instantánea? Derivando, ¿no? ¿Sí? Aquí leyendo los PDFs, aquí. La velocidad instantánea, que voy a entrar aquí. La velocidad instantánea era límite. Límite delta x cuando delta t tiende a 0 sobre delta t, ¿no? Y este era, o podía calcular también como la derivada de la trayectoria con respecto de tiempos. Había dos formas de calcular la rapidez instantánea, ¿no? Entonces, velocidad, la rapidez instantánea, ¿cómo calculamos? ¿Cuál nos conviene? Sacar límite, ¿no? Que es un trabajo morosito, no nos conviene. Entonces, solamente nos conviene derivar, ¿no? La trayectoria. Entonces, derivando la trayectoria, ¿qué tendríamos? Este va a ser la derivada de x que está en función de tiempo, ¿no? Respecto de t, ¿no? Listo. Tengo la ecuación. ¿Sí? Y ahí derivo. Y a ver, el primer término, ¿cuánto nos va a dar? Ya me van dictando. ¿Cuál sería la primera, la derivada del primer término? Aquí hay tres términos. 3t al cuadrado es primer término, 2t segundo término y 3 tercer término. El primer término, ¿cómo derivaría? ¿Cuál sería el resultado? ¿Cuál sería? A ver, ya tengo que ir derivando, porque si nos vamos a perder. Entonces, cuando es la regla de derivación hay que manejar. Cuando hay un número por un polinomio, no polinomio, un término elevado a un exponente, el coeficiente se queda plantado y el grado ¿no? del término elevado al cuadrado, la variable elevada al cuadrado, al exponente, baja y baja de grado la variable, ¿no? Esa es la regla de la derivación. Aquí va a aparecer primero 3 aquí va a poner por 2 y este t baja de grado, cierra. Listo. Cuando hay un término multiplicado, un número por una variable, la variable desaparecía, ¿no? Entonces simplemente era 2, ¿no? Derivada de una constante era 0, entonces desaparece. Entonces sería 6t más 2, ¿no? Esa sería la derivada. Esta derivada está en función de tiempo. Sería 6t más 2. ¿Qué nos pide? Nos pide en 2 segundos, la rapidez instantánea es en un instante. Entonces, hay que evaluar en 2
después en 3 segundos. Es nomás eso, ¿no? Pero hay que ir interpretando. Entonces, la velocidad instantánea en el tiempo 2 segundos va a ser evaluar nomás. Y esto va a ser, ¿cuánto sería? 12. ¿No? A ver, lo escribiremos, lo escribiremos. Ya, lo voy a escribir. 2, no, ¿por qué estoy escribiendo? Ya, 6 por 2 más 2. Ese sería la velocidad instantánea en tiempo 2 segundos, ¿no? Entonces sería ¿cuánto? 14, ¿no? Metros sobre segundo. Listo. Este en el instante 2 segundos. En el instante 3 segundos va a ser velocidad, pero en 3. Entonces va a ser 6, metemos el 3, y esto va a ser, ¿cuánto? A ver, 20 metros sobre segundo. Listo, así es. Hay que ir leyendo los PDFs y ir buscando sus términos adecuados, ¿no? Por eso yo de la práctica te sacando los problemas para que no tengas problemas, ¿no? De interpretación de conceptos, ¿ya? La aceleración promedio. A ver, recordemos la aceleración promedio. ¿Cuál es la fórmula? ABC. ABC. Aceleración promedio. ¿Cuál es la fórmula? Aceleración promedio. Es lo primero que aparece en aceleración. Aceleración. Así es la aceleración promedio. Es lo primero que aparece. Es delta V sobre delta T, ¿no? Este es. Claro, aquí es X. Así. Ese es. Delta V, ¿qué es? Velocidad final menos velocidad inicial sobre delta T. Delta T es tiempo final menos tiempo inicial, ¿no? Así es. Después, ¿qué aparece? Después de aceleración promedio. Rapidez promedio, ¿no? Después aparece aceleración instantánea. Esas cosas aparecen. Eso también hay que ir leyendo, ¿ya? Ahora, aquí ya tengo la fórmula. Ya tengo la fórmula de aceleración promedio. Aceleración promedio. Entonces, ¿qué datos voy llenando? Necesito velocidad final menos velocidad inicial, tiempo final menos tiempo inicial, ¿no? Entonces, a ver, velocidad final, ¿cómo encuentro? Velocidad final. La velocidad está en función de tiempo, ¿no? Así, esto hay que escribirlo siempre. Siempre está en función de tiempo, ¿no? Y está. Entonces, velocidad final va a ser, como va de 2 segundos a 3 segundos, entonces velocidad final voy a encontrar así. Velocidad final, ¿no? Velocidad final, sí, en 3 segundos, ese va a ser, ese va a ser velocidad final, ¿no? En 3 segundos. Y eso va a ser, ¿cuánto va a ser? A ver, nuestra derivada. Esta es la derivada, aquí está. 6t más 2, ¿no? Entonces, evaluamos. 6 por 3 más 2. Y esto es, ¿cuánto es? 20. 20 metros sobre segundo cuadrado. Al segundo nomás, ¿no? Velocidad inicial, ¿en qué? En 2 segundos. Y esto va a ser 6 por 2 más 2. Y esto es 14. 14 metros sobre segundo. Ya tengo velocidad final, velocidad inicial. Delta T, ¿cuánto va a ser? Delta T va a ser tiempo final menos tiempo inicial. 3 menos 2, 1. Delta T va a ser 1. Entonces metemos a la fórmula aceleración promedio. Va a ser entonces velocidad final 20 menos 14
¿no? Sobre tiempo, 1. Un segundo. ¿No? Aceleración promedio, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería esto? Sería 20 menos 20 menos 14, menos 14, 6. 6 metros por segundo cuadrado, ¿no? Sí. Aquí está, ¿no? Aquí está, este era metros sobre segundo, aquí es segundos, en segundo con segundo, segunda cuadrada, ¿no? Listo. Y finalmente a ver, ¿qué tiempo tenemos? Un minuto. De la aceleración instantánea en 2 segundos. A ver. Ya, a ver, me van a calcular el inciso D. Al volver, me dan la respuesta. Leeremos un poco. La aceleración instantánea en 2 segundos y 3 segundos. Me calculan en 2 segundos. ¿Está bien? La aceleración van a calcular la aceleración instantánea, ¿no? En 2 segundos. ¿Ya? ¿Qué tienen que hacer? A ver, les voy a indicar. Si tenemos la trayectoria, la primera derivada va a ser la velocidad. La segunda derivada es la aceleración. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Derivar otra vez a la velocidad y evaluar en 2 segundos. Eso van a hacer y me dicen cuánto va a dar. ¿Estamos? Ya tenemos la velocidad derivada, fíjense. Está la velocidad. Es 6t más 2, la velocidad. Derivan esto y evalúan en 2 segundos. Esa va a ser la aceleración instantánea en 2 segundos. Entonces, con esa respuesta me aparecen en la siguiente. Les mando el link. Un link, ¿ya? ¿Estamos? Ya, volvemos, les mando el link, un link más y ahí suspendemos la clase. Les calculan eso. Ya, se han copiado la derivada, 6t más 2. Hay que derivar una vez más y evaluar en 2 y esa va a ser la aceleración en 2